aquí estamos. Vamos a hablar con Beatriz Priotti, que además es colega. O sea, tenemos una charla diferente, como siempre ocurre con muchos colegas. Viene Carlos de Frade y decimos, bueno, Carlos, y nos ponemos a cuchichar, a veces nos sorprende la cámara, ¿no? Porque estamos hablando de nuestro laburo. Bueno, Beatriz, recién hablábamos fuera de cámara y vos me decías, claro, son muy similares las situaciones de los docentes, pero también son prácticamente antagónicas, porque mientras el docente de escuela pública puede ir al Ministerio de Educación a hacer el reclamo, ustedes tienen que ir escuela por escuela porque son diferentes los empleadores. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Es una situación que quedó visibilizada justamente por esto que es el corrimiento del cronograma de pagos que decidió el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es decir, ¿qué nos pasa a quienes somos parte de los estamentos de educación privada? Es una patronal privada que recibe una subvención del Estado provincial por justamente lo que nosotros llamamos el derecho de los padres a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. El Estado lo que hace es enviar a esa escuela privada un volumen de dinero que corresponde al pago de determinada cantidad de salario, pero el empleador es privado, con lo cual, ante lo que tendría que ser un reclamo, por ejemplo, de pago salarial, cada entidad privada es un empleador en sí mismo, con lo cual esto nos iguala en lo que es a cualquier empresa. Es decir, si nosotros hoy tuviéramos que iniciar un reclamo salarial, debemos accionar contra esa patronal, contra ese dueño de colegio privado. Pero a la vez no podemos omitir que difícilmente una patronal pueda hacerlo, pueda pagar en salario en tiempo y forma, si tenía previsto que un 80% del volumen de la masa salarial o un 100% lo envíe o lo gire el Estado a modo de subvención. Digo, y ahí es realmente interesante la discusión, sobre todo porque, bueno, en primer lugar porque es enero, digamos, y sabemos que es tiempo de receso, que es tiempo en que los docentes no están en las escuelas, donde es difícil realmente hacer una medida de fuerza, porque ¿dónde podríamos no está la herramienta del trabajador, claro, ¿no? O sea, pero digo, de hecho creemos que este cronograma de pago no se hubiese producido en otro mes. Se da en una coyuntura muy particular como es la del mes de enero, donde las escuelas están vacías. En una escuela que está dando clases o está tomando exámenes, es muy difícil avanzar sobre el cronograma de pagos de manera tan ilegal. Digo, por ley nacional de trabajo, los salarios de todo trabajador deben pagarse el cuarto día hábil del mes. Hay docentes, como son los de las privadas históricas, que están terminando de cobrar el día 13. Esto es a todas luces ilegal. ¿Por qué no se paga? Es un problema del gobierno de la provincia de Santa Fe. Claramente, si esto es una disputa política entre el gobernador y la legislatura que pertenecen a diferente partido político, a diferente, digamos, vinculación partidaria, no es problema del trabajador, de ningún trabajador. Deben resolverse esas diferencias políticas, si es eso. Debe apelar el gobierno de la provincia a solucionar de dónde obtener los recursos. Lo que está claro es que esta ilegalidad de no pagar en tiempo y forma como una decisión política no se puede sostener más allá de este mes de enero. Eso te iba a preguntar, ¿hay miedo de muchos docentes de que esto se sostenga o que se extralimite, ¿no? Que vaya a febrero, que después vaya a marzo. ¿Puede ser que ocurra eso o no? Todo indicaría que no. No por esto mismo que te digo, digamos, porque esto pone a cualquier gobierno en una provincia en conflicto. Digo, la cuestión del no pago de salarios o pago en fuera de tiempo unifica todo lo que son los reclamos. Digo, nada une más a cualquier trabajador que el no pago de los salarios. Con lo cual, todo indicaría que esto debe resolverse para el próximo mes, porque además también entra otro condicionamiento. En el mes de febrero no solamente debemos cobrar el salario en tiempo y forma como lo establece la ley, digo, sin ir más lejos, desde la educación pública se dijo, bueno, vamos a ir al Ministerio de Trabajo a denunciar al empleador que es el propio Estado. Pero se junta con la paritaria. Esta condición de comenzar a discutir la paritaria es un hecho significativo para cualquier gobierno provincial, este o cualquier anterior, que quiere empezar las clases. Con lo cual,
sería muy difícil llegar al 14 como este mes, al 15 como van a cobrar algunos empleados públicos, con el pago de salarios, cuando en realidad ya tenés que estar sentado en la paritaria. Ni siquiera podés empezar a hablar de cuánto va a ser un incremento salarial posible si ni siquiera pudiste resolver el pago del mes de enero. Ahora es un aliciente que se recupere la paritaria a nivel nacional. Claro, sí, eso es realmente significativo. La paritaria nacional siempre significa un piso de negociación. Esto siempre fue lo que significó para todos los docentes de la provincia de Santa Fe. Ese es el piso, nunca el techo. Con lo cual, se celebra ese piso, pero después de esa paritaria nacional, lo que empiezan son las discusiones por provincia, porque la nación no paga un solo salario, fija los lineamientos de una política económica, pero después los salarios los pagan las provincias. A partir de ese piso es donde siempre la provincia de Santa Fe inició la negociación salarial. Ahora, Beatriz, la ministra Cantero tiene experiencia. Sí, pero viene incluso del sistema de educación privada. Bueno, y sabe cómo es la cuestión. ¿Por qué siempre que hay un ministro, por más que haya tenido su experiencia anterior, siempre es como que tarda, siempre es como que están ahí negociando hasta último momento para que el docente pueda estar tranquilo? Porque tiene que empezar las clases tranquilos, tiene que empezar el ciclo lectivo con el docente, con el dinero en el bolsillo, que es lo único que realmente vale para un trabajador, ¿no? Sucede que la paritaria es un hecho económico, no es un hecho educativo. Entonces, si nosotros tenemos este parámetro, quien se sienta sobre los números de la paritaria en realidad es el ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque esa paritaria, que es la de los docentes, la primera del año, con esa necesidad de empezar las clases, marca la paritaria del resto de los estatales. Con lo cual, el salario docente tan público a principios de año, porque todo el mundo sabe cuánto gana un docente y en realidad nadie sabe cuánto gana el resto de los empleados públicos, cuánto gana un policía, pero sí todo el mundo sabe el salario docente, porque es la paritaria testigo. A partir de ahí es cuando el resto de los gremios define también su incremento salarial. Por eso es un hecho económico, no es un hecho educativo. Y de hecho, cuando se discuten las paritarias, a la primera puede ir el ministro de Educación, pero ya después van cuadros técnicos, porque prácticamente es un convidado de piedra, decide otro ministerio. A todo esto, ¿se habló algo de contenidos? Digo, porque muchas veces, viste que está eso, ¿no? Que la gente muchas veces, la sociedad dice, bueno, se habla mucho de salario, pero ¿y contenidos qué? ¿Qué trae el nuevo gobierno? Mira, nosotros tuvimos una primera reunión, que fue la semana pasada, con la ministra de Educación de la provincia. Allí fue realmente agenda abierta. Ellos entienden que el sistema educativo debe sufrir cambios en esto que tiene que ver con los contenidos, en particular de la secundaria, pero todavía no hay definido algún lineamiento hacia dónde vaya o hacia dónde puede perfilar la cuestión de programas, por ejemplo, o de un plan pedagógico que marque la provincia de Santa Fe. Hasta donde entendemos, la ministra dijo que se necesitaban cambios, pero no se precisó ninguno de esos. Bueno, la ESI va a ser la discusión permanente y en todos lados. La ESI no debiera ser más una discusión. Claro, pero viste que está todavía siendo... Hay muchos padres que se niegan. Dicen, no, mi hijo no, y quizás ni siquiera saben de qué se trata, pero ya se niegan. La ESI es ley. La ESI no debiera ser más un tema de discusión, porque al ser ley debiera aplicarse obligatoriamente. Y hasta donde entendemos, y ha hecho público la ministra Adriana Cantero, hay una decisión de que se va a terminar de implementar. La ESI está prevista como contenido académico desde el nivel inicial, pasando por la primaria y llegando hasta la secundaria. No se puede seguir soslayando, ya no la discusión, no hay más discusión que dar, hay que aplicarla. Y mirá que se les dice a los padres, esto evitaría, por ejemplo, abusos de muchos chicos, y sin embargo es como que cuesta, no sé por qué piensan que se va a tratar algún otro tema que no es relevante para la niñez, algo que ya está probado, que está aprobado y probado, ¿no? De las dos maneras. Tal vez porque se agitaron demasiados fantasmas, ¿no? Respecto al contenido que implicaba la ESI en sí.
A mí me siguen dando risa, ¿no? Cuando algunas cuestiones hablan, por ejemplo, ¿no? De que les enseñan a cuidarse para que después salgan a tener relaciones. Digo, no estamos leyendo los tiempos que corren, ¿no? Las chicas ya tienen relaciones. Digo, la ESI es una consecuencia para evitar, por ejemplo, embarazos no deseados. No fue la causa por la cual las chicas empezaron a tener relaciones y los chicos. Es interesante porque no hemos logrado en el inconsciente colectivo destrabar esta situación, que la ESI es una necesidad porque ya se la llevó puesta la realidad. Bien. Una propuesta para las docentes. Cuando vayan el primer día lectivo, digan bienvenidas todes, y ahí se arma, ¿no? Si decís todes, si decís que van a tratar la ESI, se arma totalmente. ¿O no? Todos y todas, en claro, todo caso. Claro, tú decís todes y se arma un bolonqui bárbaro. Bueno, pero ahí es también una discusión que, bueno, vamos siempre atrás de algunas imposiciones. Digo, el lenguaje como tal, tampoco lo hemos resuelto en el periodismo. Vos hoy agarrás cualquier diario y dice todos los docentes van al paro, todos, como un genérico. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la cuestión periodística y la redacción periodística hay un modo de hacerlo que tiene que ver con un protocolo. Lo mismo te va a pasar en cualquier estamento del Estado y en cualquier escuela. Digamos, hay un lenguaje que ya está establecido convencionalmente y que tenemos que empezar a desandar, digo, en un vocabulario más inclusivo, que no sé a esta altura si va a ser el todes, todas y todas, los rosarinos y las rosarinas, digo, los trabajadores y las trabajadoras, los compañeros y las compañeras, pero que estén todos, tienen que estar todos. Bueno, demos esa discusión, que también es una discusión interesante, porque la escuela habla mucho de inclusión. Y cuando se daban los debates inclusivos era justamente pensando en el discapacitado, en el diferente. La escuela inclusiva tenía que ver con una escuela que contenga a todos y todos los niños y las niñas. Hoy también tenemos tantas infancias, tantas adolescencias, que la escuela inclusiva también tiene que contemplar esas cosas, ¿no? Sí, y lo importante es que es lo simbólico, ¿eh? Tanto más... El lenguaje nos constituye. Por supuesto. Es constitutivo de cualquier niño desde el momento que nace. No podemos soslayar esa discusión. Beatriz, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, con Prevención Salud que te cuida, con un servicio ágil y respuestas inmediatas. Súmate a Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos.